ir para que sí salgan ustedes en esto. Ok, muy bien. Decía, vamos con Primera de Corintios, el capítulo número 10. Primera de Corintios, capítulo número 10, es el pasaje del libro que estamos nosotros estudiando los días miércoles. Primera de Corintios, capítulo número 10, y los versículos que vamos a leer en esta noche son a partir del versículo número 13, que menciona y dice de la manera siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Vamos a dirigirnos al Señor una vez más en reverencia, por favor. Oramos en estos momentos. Padre, gracias te damos por tu bondad. Gracias siempre, Señor, por Jesucristo. Perdónanos de nuestros pecados, porque, Señor, entendiendo lo grande que eres, lo bueno que eres, lo maravilloso que eres, definitivamente, Señor, no nos quedaría a nosotros más que simplemente rendir nuestras vidas a ti. Sin embargo, te pedimos definitivamente que nos perdones por ello y que nos ayudes, Señor, a comprender cuánto tú mereces todo honor, toda gloria, también en nuestras vidas. Gracias por este momento, sé con los hermanos presentes, también con nuestros hermanos ausentes, que nuestra mirada esté en ti y en ti, Señor, para gloria y honra tuya. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todos estos favores. Amén. Desde el capítulo número 7, recuerde que estamos nosotros viendo sobre lo que es la llamada libertad en Cristo. Una libertad donde estamos viendo, deberíamos nosotros ponerlas al servicio de una libertad donde en realidad Él sea el Señor. Y hemos visto la semana pasada en particular cómo es que es cierto, el Señor utiliza ejemplos del pueblo de Israel, cómo es que Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, ¿no? Fue liberado de la esclavitud de Egipto, pero con el propósito de ¿qué cosa? Servir a Dios. No fue con el propósito de servirse a sí mismo, sino con el propósito de servir a Dios. Y los ejemplos que brinda, dice, esto es para que ustedes también no cometan los mismos errores, ¿no? A nosotros también nos ha liberado Jesús. ¿De qué nos ha liberado Jesús? Del pecado. Claro que nos ha liberado del pecado. Pero ¿con qué propósito? Con el propósito de hacer nosotros nuestras vidas como deseamos, como anhelamos. No, con el propósito de servirle a Él. ¿Sí? Creo que muchas veces nosotros no confiamos en el Señor como debemos y pensamos más bien que deberíamos hacer las cosas como a nosotros nos gusta. No existe cosa mejor que entienda usted permitir que Jesús tome el pastorado de nuestras vidas. Y nos dio ejemplos, ¿no? A través de estos pasajes que, insisto, el pueblo de Israel había experimentado. Pero algo que menciona acá en el versículo número 13, ya refiriéndose a los hermanos en Corinto, ¿no? Refiriéndose a los hermanos en Corinto, les dice, entiendan, no os ha sobrevenido o no han recibido ustedes, ¿sí? O no han llegado a obtener ninguna tentación que no sea humana, o sea, ninguna tentación que no sea conforme a la manera de los hombres. La palabra tentación, y es bueno que se mencione esto, la palabra tentación y la palabra prueba en la Biblia son las mismas palabras, es la misma palabra, ¿sí? Sino que en una se traduce como tentación y en otra como prueba. ¿Qué es lo que define la traducción? Bueno, lo que define la traducción es el contexto. Que es algo que tiene que ver contra la carne, es tentación, ¿no? Donde está involucrado Satanás es tentación, con la idolatría y todas estas cosas, es tentación, ¿no?
Y cuando es prueba. Pregunta, ¿qué es más difícil, una tentación o una prueba? ¿Una tentación de Satanás o una prueba de Dios? ¿Qué es más difícil, cree usted? ¿Alguno de ustedes? Piensen. Dele. Hermanos, también ustedes, ¿qué creen ustedes que es más difícil? La tentación de Satanás, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? No es un tema aquí de mayoría, ganas, sino un tema de qué piensa usted. La tentación, ¿sí? pastor. La ¿Perdón? tentación. La tentación. La tentación. Muy bien, la tentación. Ok, muy bien, la tentación. Ciertamente las tentaciones son fuertes. Pero recuerde que cuando a Abraham se le pidió a su hijo, fue una prueba. Y honestamente, no sé qué sería más difícil, ¿sí? Sí me estoy dejando entender. ¿Sí? O sea, las pruebas definitivamente son fuertes porque tienen que ver con nuestra carne. Perdón, las tentaciones, ¿sí? Son fuertes, como dice Satanás, que es muy vivo, muy astuto. Pero eso no quiere decir que las pruebas sean menos difíciles. Podrían ser hasta más difíciles, pero desde otro ángulo, ¿sí? Desde otro ángulo. Porque, repito, es fácil, ¿verdad? Que, Ana Jessica, si el Señor te dijese, a ver, tú eligió alguna de tus hijas, porque el hijo no lo vas a dar, es el único, ¿no? Pero de las tres, ya, a una de, ¿a cuál para? Depende con quién se va a pelear ahorita, ¿no? Así que sí, entiendo, no es sencillo. Pero acá se está hablando de tentaciones, definitivamente. Acá se está hablando de tentaciones en razón al contexto, en razón a que se menciona acá, ¿no? Que no seáis idólatras, no forniquemos, no tentemos al Señor, no murmuréis. Todo en base a todo eso es que se entiende que se está hablando de tentaciones. Pero también recuerde usted esto, ¿sí? Que usted y yo, por más fuerte la tentación que usted y yo tengamos, o sea, no pensemos que esa tentación, pues, nadie en este mundo la tenía. Job, ¿prueba o tentación? Yo diría que 50% prueba y 50% tentación. No. Recuerden que en lo de Job, Satanás estaba involucrado. No, pero no, es difícil de definirlo, ¿no? O sea, sí estuvo involucrado, pero la forma como lo manejaba Job sonaba más bien como una prueba, ¿no? Jehová dio, Jehová quitó. Ahora, ¿qué tan fácil fue? Si fue prueba, ¿qué tan fácil fueron esas pruebas? ¿Se da usted cuenta? O sea, esto de nosotros rápidamente asociamos, ok, lo de Satanás, no, eso es lo peor que nos puede pasar si nos tienta. ¿Sí? Y ciertamente es algo que no debemos nosotros pensar que es algo grave, pero las pruebas de Dios no necesariamente piensa usted que son sencillas. Sí, no necesariamente. Así que tengamos cuidado con eso. Pero decía, en cuanto a tentaciones, hay tentaciones leves, regulares y muy fuertes. Sí, las hay. Pero igual entiéndase que ninguna de esas tentaciones obviamente llegaron al nivel de las tentaciones que tuvo Jesús, porque Jesús sí fue tentado, ¿no? Claro, Jesús fue tentado. Pero ninguno le llegó ni a los talones, diría yo, ¿no? En realidad a las tentaciones de Jesús. Pero el tema no es tanto qué tan grande es la tentación. ¿Sí? De hecho, repito, pueden ser muy grandes. El tema está en que nosotros apartamos la mirada de nuestro Dios. Porque miren lo que viene a continuación. Fiel es
Dios. Qué hermosas palabras. Fiel es Dios. Y yo me temo, y lo mencioné el día de ayer en el estudio, que muchas veces nosotros, cuando nos referimos de Dios o a Dios, sin darnos cuenta, muchas veces expresamos la poca confianza de su fidelidad. Es como que nosotros queremos recordarle, Diosito, esto, Diosito, y esto, ¿no? Y Dios, pero Dios siempre, entiende usted, Dios siempre va a estar allí. Dios siempre va a cumplir con todo aquello que Él nos ha ofrecido. Adelante, hermano, adelante, acá hay un asiento junto a tu hermana, sí, para que ahí se abracen ustedes, ¿no? Sí, o sea, Dios siempre va a estar, a ver, sí, a ver, déjenme hacerles esta pregunta. ¿Dios siempre está al cuidado de nosotros? ¿Sí o no? Sí. Ahora, ¿usted alguna vez ha sentido como que tiene que llamarlo a Dios? Cierto. No estoy diciendo que está mal morar. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que muchas veces hasta expresamos, creo yo, una falta de confianza en esa fidelidad de Dios. Es como que Jesús nos está diciendo, miren, yo estoy muy involucrado, ¿no? En el libro de Hebreos, ¿cómo nos habla? Estoy muy involucrado en el proceso de su salvación. Estoy muy involucrado. ¿Sí? Muy involucrado. Pero que después resultamos nosotros diciendo, Diosito, Señor, dame ganas de orar. Dame ganas de estudiar mi Biblia. Dios siempre está haciendo ello. ¿Sí? Entendamos, esa fidelidad de Dios. Dios siempre está haciendo. El problema, por eso también lo repito, nunca es Dios. El problema somos nosotros. Gracias a Dios por su misericordia. Sí, gracias a Dios por su inmensa misericordia. Pero que ojalá usted y yo comprendamos, cierto, nuestro Dios es muy fiel, ¿sí? Y menciona acá eso, ¿no? O sea, él dice, es tan fiel que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Sí? Así que, cuando nosotros faltamos por producto de la tentación, obviamente hay debilidad, por eso nos tienta Satanás. Pero en realidad es solo esa nuestra debilidad o es nuestra falta de atención y a la vez también rendición a Dios. Porque bueno, dice, miren, Dios es tan fiel que siempre dice, nos va a dar, ¿no?, la salida también, ¿no? Dice, no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, ¿sí?, juntamente con la tentación, la salida. Este es un medio de escape, el medio de escape. ¿Sí? Dios nos va a dar. Nosotros debemos tener esa seguridad, ¿sí? Ciertamente, o sea, todos nosotros caemos a las tentaciones. ¿Sí? No le voy a preguntar ahorita qué tentación ha caído. No, todos. Sí, en absoluto, una u otra. Todos hemos caído en tentaciones. Sí, el tema está en que tratamos nosotros de justificar este Satanás que nunca está tranquilo, ¿no? Cuando lo que pasa es que nosotros, miren ustedes, nos hemos dejado influenciar más por la astucia de Satanás que por el poder y fidelidad de Dios. ¿Sí me estoy dejando entender? ¿Sí? Porque eso es lo que nos está diciendo. Dios es fiel y Dios da juntamente, ¿no?, con la entrada, la salida, con la tentación. Con la tentación también nos da la salida. Y mire usted, dice al final, para que podáis soportar. O sea, esta palabra poder, ¿sí?, aquí, podáis, es la palabra de la cual nosotros sacamos dinamita. Estamos hablando de, no de cualquier cosita. Estamos hablando de Dios, su fidelidad, es su poder, ¿sí?, su poder y la capacidad en nosotros para, mire lo que dice aquí al final, soportar o aguantar. ¿Sí? O sea, ¿tenemos todas las de ganar nosotros? En realidad sí. En realidad sí tenemos todas las de ganar.
El tema está en que nos descuidamos, obviamente. Sí, nos descuidamos. Y la idea aquí no es que, oye, o sea, que tienen que ser perfectitos ustedes, si no, ya ustedes no van a estar conmigo. Eso es Jesús. Y por eso es que necesitamos tanto de Jesús, porque nuestra perfección está solo en Jesús. ¿Sí? Él es nuestra propiciación. Si nosotros venimos a Dios basados simplemente en lo que nosotros somos o lo que nosotros queremos ofrecer, no va a oler bien. ¿Sí? No va a oler bien para Dios. Solo si venimos en Jesús. Pero también hay algo que nosotros necesitamos comprender. ¿Sí? Que la idea es que no nos hagamos los fuertes, sino que entendamos cierto cuán débiles somos. Y que en razón a que somos débiles, mire lo que dice el versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Usted ha escuchado el dicho, patitas, ¿para qué te tengo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Patitas, ¿para qué te tengo? Correrse. Yo me acuerdo en una ocasión de chiquillo, ¿sí? Yo siempre he sido pues, delgado, ¿sí? Yo he sido tan delgado que a veces los mayores ahí, los magos del barrio, me decían, che, que si tú no sacas la lengua, porque si sacas la lengua te caes. No, tan delgado. Y de chiquillos salíamos pues, a los campos, porque nuestro alrededor, ¿no? De la perla eran ya chacras. Y nos íbamos a meter problemas, porque mejor era meterse problemas lejos de la casa que en casa, porque hay. Y me acuerdo que llegamos a una charca y salieron unos 2, 3 perros, ¿no? Pero esos perros que parecen de película, ¿no? ¿No? Y yo era el más chiquillo de todos ellos, ¿sí? Yo era el más chiquillo. Y en ese momento todo el mundo a correr. Todo el mundo a correr. Y yo, como era más chiquillo, estaba el que estaba más atrás, pues iba, veía los perros, ¿sí? Y después para gozo mío, ¿sí? Los perros pasaron de frente. No había mucha carne. No había mucha carne ahí en mente, ¿no? Y bueno, ya después los perros se quedaron. Pero qué carrera que nos metimos, ¿sí? Qué carrera que nos pegamos. Entendamos, hermanos. El hecho de que tenemos a Dios, el hecho de que tenemos su poder, el hecho de que nos ayuda a aguantar, no significa que tengamos que creernos los fuertes. Me dejo entender, ante la tentación. No significa que tengamos que creer, no, yo sí puedo. No, tú puedes. Y ese es uno de los grandes problemas de nuestro cristianismo hoy en día. Que estamos tratando nosotros de apuntar por un cristianismo que sea fuerte, pero fuerte más en lo que nosotros queremos creer. Porque la Biblia nos dice, hey, corre, ¿sí? Y correrse no es una señal en nuestra sociedad de fortaleza, ¿o sí? En nuestra sociedad, ¿de qué es señal correrse? Debilidad, cobardía. No puedes, ¿no? Miedo. Hermanos, no hay problema. Brindámonos a eso. Que Él sea nuestra fortaleza. Y ciertamente eso es lo que nos está diciendo. Y eso es lo que está diciendo esta iglesia, ¿sí? Les está diciendo, hey, miren, esas personas cayeron. ¿Por qué razón cayeron? Porque esas personas pensaron que ellos eran libres para hacer lo que querían. Ustedes no cometan esos errores. No, pero nos van a señalar, no importa, córranse. Y eso también es lo que estudiamos, ¿no? Del proceso de la idolatría. Usted y yo, por ejemplo, usted y yo no practicamos la idolatría así como se menciona acá, ¿no? Idolatría, la palabra idolatría expresa adorar imágenes. Usted no adora una imagen física, eso, ¿no?
nos descuidamos ciertamente y nosotros muchas veces prestamos atención a cosas que no necesariamente son el Señor y quizás por ahí ese es el proceso de idolatría. Pero idolatría como esto nosotros no practicamos. Difícil que, por ejemplo, si uno de nosotros diga de la noche a la mañana, hoy, desde mañana mejor, como Dios no me bendice mucho, voy a adorar a la mamita. Es casi imposible que eso ocurra. Y entienda, estas personas también, y esto estudiamos, ¿sí? O sea, no que de la noche a la mañana decir, ya, pues, hacemos esto. No, sino que hoy Moisés ya está ya 40 días. Y si no viene. Y comenzar, ¿no? Y usted y yo también somos así. Por eso es que Jesús es tan claro cuando nos dice, crean, yo soy fiel. Él es fiel. Escúchenme, por favor. Yo no veo a Jesús como honestamente, como rogándonos, por favor, escuchen. Y obedezcan. Muchas veces nosotros nos quedamos en la escuchada, ¿no? Y no en la obediencia. Necesitamos nosotros hacer eso. Dice, por tanto, amados míos, y qué hermosas palabras en verdad hay acá, ¿sí? Esta palabra amados que expresa el más alto rango de relación entre personas en Cristo. Eso es lo que puede hacer Jesús. Si cada uno de nosotros, hermanos, en las del Señor, en esta iglesia, rendimos a Jesús, se va a dar cuenta que este tipo de relación lo podemos nosotros tener. Lo podemos tener. Es lo que el Señor quiere. Y muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo, no? ¿Cómo? Pues si somos tan distintos. Claro que somos tan distintos. Por eso la necesidad de rendirnos. La necesidad de rendirnos. Me alegra que Pablo en alguna ocasión dice, básicamente dice, yo soy el menos santo de todos ustedes. Eso es lo que le dice Pablo. Y digo, me alegra porque yo también quiero decir eso, yo soy el menos santo. Yo soy el menos santo, ¿sí? Quizás yo soy el menos santo de ustedes, ¿sí? Quizás sea así. Pero la idea es que nos rindamos a eso. ¿Ves que nos rindamos? Así que, cierto, ¿qué palabra es? Así que nos vayamos hermanando al punto de ser amados. ¿Sí? No es una palabra cualquiera esta. Y es cierto la palabra huir, ¿no? Que en realidad, sí, aparte de correrse, significa desaparecer. Hazte humo. ¿Sí? Desvanece. Hazte humo. Y viene a mi mente, ¿se acuerda usted a José? ¿No? José que fue tentado por ¿no? la esposa de su amo, en realidad, ¿no? ¿Y qué es lo que dijo José? Primero decía, no, porque obviamente él no podía correrse, ese era el lugar donde él tenía que estar, él era un esclavo. Pero cuando ya se dio cuenta que esto demandaba de algo distinto, el muchacho se corrió. Él se hizo humo hasta que, claro, lo capturaron. Pues nosotros no nos metamos con el pecado. ¿Sí? No. Dice la Biblia también un pasaje, ¿no? Dice, no miremos al vino cuando rojea, me parece que es, ¿no? Sean como que no le des cabida. Pero nosotros, no, sí, yo puedo tomar un trago, qué sé yo. No le dé cabida, ¿sí? Y nos pensamos que sí, somos libres, pues. No, nuestra libertad, ¿dónde acaba nuestra libertad? A ver, te voy a decir esto. Nuestra libertad comienza con Jesús. ¿Sí? Y acaba con Jesús.
¿Sí? Que en temas, y eso lo vamos a ver acá, que en temas en los cuales, cierto, no se puede, no está escrito, no han escrito los autores. ¿Qué hacemos? Jesús. Oye, mire usted, mire rapidito acá. Ya, aquí dice, en el versículo 31, ¿sí? Después vamos a regresar ahí. En el versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis, hablando obviamente de los sacrificados, vamos a ver aquí más adelante, o hacéis otra cosa, ¿sí? ¿Qué es lo que dice? Hacedlo todo para la gloria de Dios. No, yo lo hago porque a mí me gusta, o yo lo hago porque a mí me satisface. Hagámoslo para la gloria de Dios. Sí, pero no hay nada malo en eso. Si no lo hace para la gloria de Dios, hay muchísimo. Hay muchísimo. No, pero no está escrito. Igual, busca a Dios. Hazlo. Nosotros muchas veces pues, ¿alguna pregunta o algo que quieran agregar ustedes? Ya el tiempo también está ganando algo. Sí. Una pregunta y aclaración también, esperando una aclaración de alguna manera, porque acá usted mencionaba también de huir del pecado y se especificaba, o se mencionaba específicamente que cuando dice en el versículo 14 que leía, por tanto, amados. No, perdón, en el 13, donde dice, si no quedará también juntamente con la tentación la salida para que pueda soportar. Porque me parece haber escuchado que a veces se enseña este versículo como que enfocándolo en el tema de la tentación, no necesariamente al pecado, sino también a problemas que uno tiene. Y problemas en los que a veces nos metemos por nuestra propia insensatez. Entonces digo, no sé, tengo este problema familiar. No, tranquila, ¿no? La Biblia dice que te va a dar la salida también, Dios. Okay. Y entiendo que esta parte se refiere específicamente al pecado, o podría también aplicarse a problemas que quieren estar relacionados con el pecado, pero a dar solución a problemas en todo caso. De hecho, que acá se está hablando de tentaciones, ¿no? Podemos, y dejémoslo ahí, podemos hablar, sí, de los problemas. ¿Sí? ¿Que Dios puede ayudar? Sí. ¿Quiere ayudar? Sí. Recuerden, sí, Jesús está trabajando ¿para qué? Para su santidad y la mía. El tema está en que nosotros no estamos muchas veces pensando en que este problema me va a ayudar a ser más santo o no, o la solución. No estamos simplemente pensando en sácame. ¿Sí? Porque una vez que nos saca, ya nos estamos metiendo en otro problema muchas veces, ¿no? Entonces, recuerden ello, que la idea es que si en eso Jesús nos va a ayudar o entiende que nos puede ayudar en nuestra santidad, ciertamente que lo va a hacer. Pero si se trata de lo que mencionaste, ¿no? Que simplemente dice, no, este versículo dice que Jesús te va a ayudar en cualquier problema. No está diciendo. No te va a solucionar el problema. No está diciendo. Por eso mejor dejemos esto con las tentaciones, ¿no? Pero nosotros somos muy fáciles de malutilizar, ¿no? Versículos. Eso decía que nosotros más estamos como que en mucho hasta dudando. Él es fiel. Bueno, él es fiel. ¿No? Sí, hermano. Usted mencionó que la tentación venía de la carne, ¿no? Que atenta contra la carne. Satanás nos tienta. Debería a partir de ahí, entonces, ¿no? Para no tener esa confusión. ¿Se puede decir? Sí, y para ponerlo más práctico, en realidad Santiago lo puso, ¿no? Muy práctico, ¿no? Vamos a suponer, ya que utilizaste o mencionaste esto, hermano, vamos a suponer que tú tienes problemas con, o debilidades, ¿con qué tipo de debilidades tienes? Vamos a suponer con el, no sé, con el trago, hace rato dije el vino, con el trago, ¿sí? Tú tienes problemas, has tenido problemas, Satanás te va a tirar el anzuelo. Y en ese anzuelo, ¿qué va a haber? Una botellita, ¿no? Una botellita. Honestamente, yo nunca he tenido problemas con el trago. No voy a decir que no he tomado, ni tampoco que estoy orgulloso de ello, ¿sí? Pero nunca. Nada más por las amistades, no soy con los europeos, no simplemente porque ellos toman.
¿no? Eso es lo que decimos, es que toma. No, en realidad son decisiones nuestras, no muy personales. Claro que sí. Recuerde, el Señor nos fortalece para tomar decisiones correctas y nos capacita para tomar decisiones correctas. ¿Sí? Esto del trago, yo hasta ahorita, honestamente, ¿sí? No recuerdo desde que me haya convertido el Señor que alguien me haya exigido un brindis conmigo. No recuerdo. Simplemente he dicho gracias. Si hay una copa, levanto la copa vacía. Sí. Llevo mi agüita siempre, me permiten echar agüita. Sí. Listo. Me acuerdo que hace poco, y lo hice por eso, ¿no? Tuvimos una actividad en la promoción y antes de iniciar, ¿no? la actividad, viene a mí el presidente de la promoción y me dice, pero sí, tenemos un problema. Yo le pasé. Toda la junta directiva desea que tú hagas el pitch. Le digo, okay, lo hago, pero siempre y cuando ustedes me permitan hacerlo con algo. Porque, y el color de lo que estaban pintando ellos era distinto, así que se podía notar, ¿no? Porque si hubiera sido el mismo color, pues no, hay mucho compromiso, ¿no? Pero no, o sea, hasta ahora nunca alguien me ha forzado. El que más me forzaba era mi abuelo, que ya falleció. ¿Sí? Sí, honestamente, no, pero ¿cómo no vas a tomar con tu abuelo? Con tu abuelo. No, bueno. Y eso de mi abuelo era, y yo, o sea, una de las cosas, como si ese tipo de mi abuelo, y me disculpan si voy a escuchar esto, y me preguntaban justo sus hijas, ¿no? ¿Cómo tú lo recuerdas a tu abuelo? Bueno, yo lo que recuerdo a mi abuelo era que era espeso. Eres espeso, el hombre, por eso que yo también soy espeso. Sí, es así, cuando nos reunimos nosotros, los Torres, si no lo conocen, somos espesos, ¿no? Pero sí, era por ejemplo, yo decía hace un rato, no era tan negado que obviamente no era mucho de comer, ¿no? Y una vez fuimos a visitarlo al abuelo y me sirvieron sopa en su casa, ¿no? Y yo no me acuerdo de esto, pero mi madre me contaba, ¿no? Y que comenzamos a comer y yo no quería comer, dice, ¿no? Y ni vino, y ustedes saben que en ese tiempo, pues no era, no, hijito, no te preocupes, voy a comprar una hamburguesa para ti, nada de eso, no, nada de eso, ¿no? Pero por acá, según mi abuelo y mi mamá dice que yo me quejaba de que picaba. ¿Cómo va a picar de nadie? ¿Qué había pasado? Como mi abuelo sabía que yo era difícil de comer, ¿sí? Que hizo un problema y untó la cuchara con ají. Entonces yo meto la cuchara y esta cosa, pues, por acá, ¿no? Obviamente me metí un problema. Así que en base a eso, o sea, y él fue el que más me exigió. Y gracias a Dios, no pasó. No pasó. Así que sí, Dios nos capacita, nos prepara, ¿sí? Pero el tema es esa nuestra libertad. Y ese es el tema acá. Que sentimos que no, yo tengo libertad. No tiene. Tu libertad se llama Jesús. ¿Sí? Tu libertad se llama Jesús. Y mire lo que dice también aquí en este versículo 23, que más adelante vamos a llegar a ello. Dice, todo me es lícito, pero entiendan, no todo conviene. ¿Sí? Todo me es lícito, o sea, obviamente hablando de las cosas que no están pues sacramentadas, ¿no? De eso se refiere. Está hablando pues en este caso de, por ejemplo, comer carne sacrificada a Dios, ¿no? O sea, no era en realidad un pecado, ¿sí? No era un pecado. Y vamos a ver eso para más detalles. Pero el hecho de que no era pecado no significaba que tenía que comerlo, sino que tenía que manejar eso en el Señor. Porque si eso ofendía a mi hermano en el Señor, puedo decir ahí nada más. Si me dejo entender.
Esa es la idea, pero nosotros muchas veces no nos importa. Necesitamos nosotros aprender a vivir en el Señor. Pero muchas veces decía no con esto de, pero no es pecado. No es malo. Si no es para la gloria de Dios, es pecado. Porque nosotros hemos sido liberados ¿para qué? Ya. Para servir. Así que, ciertamente, sí, regresando a eso, el versículo número 14, ya con eso nos vamos a quedar, creo, para que... muy rapidito, ¿sí? En el versículo 15, rápido, en el versículo 15, como a sensatos os hablo. Juzgar, distinguir, concluir, determinar, sentenciar sabiamente. Esa es la idea, ¿sí? Y la palabra sensatos también en este versículo puede referirse a lo bueno, ¿no? Prudente, sabio, o puede referirse también al vivo, ¿no? Al sagaz, ¿no? Pero siempre el contexto es lo que indica. Entonces acá lo que está refiriendo es cómo sensato. O sea, yo estoy tratando de que ustedes comprendan, ¿sí? ¿Qué es lo sensato? Y en ese aspecto ustedes saquen sus conclusiones, ¿no? Hagan un juicio, pero que menciona acá, juzgar, dice vosotros lo que digo. Dice en el versículo 16, la copa de bendición que bendecimos, presta atención a esto, ¿sí? No es la comunión de la sangre de Cristo. Se recuerda, está hablando de la iglesia. El apóstol está hablando de la iglesia. ¿Sí? Y les está diciendo la copa que nosotros bendecimos. ¿Qué copa es? Mire lo que continúa después de la pregunta. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿De qué pan está hablando? Te repito, ¿qué copa? ¿Qué pan? La cena del Señor. Como iglesias, nosotros somos llamados a ello y yo les pido perdón, ¿verdad? Sí, porque yo me he descuidado, honestamente. Y me he descuidado en ello más que nada porque hubiese querido ver en la iglesia una mayor unidad, una mayor unión, pero estaba tratando de satisfacerme a mí y no necesariamente a mi Señor, porque es necesario. Y vamos a estudiar, estoy estudiando 1 Corintios, capítulo 11 habla de la cena del Señor y yo voy a proponer que la iglesia participe de la cena del Señor. ¿Okay? Necesitamos. ¿Por qué necesitamos? ¿Nos va a hacer más santos? No necesariamente. Pero necesitamos comprometernos con aquel que hizo un pacto con nosotros, con Dios. Y esto no es, entiéndase como, porque muchos dicen, no, pero eso decidió, ¿no? El que uno tome la cena, ese es asunto de cada uno, o lo toma a su manera, no es a su manera, porque esto tiene que ver con el cuerpo de Cristo. ¿Sí? O sea, usted puede decir, por ejemplo, ¿no? Tomamos la cena del Señor y el hermano, qué sé yo, el hermano Carlos puede decir, ya, ¿qué importa? Yo estoy asado con el pastor Pérez, pero no importa porque esto es entre mi persona y el Señor. No es entre su persona y el Señor. Es la iglesia y el Señor. Es el cuerpo de Cristo y el Señor. ¿Sí? Porque muchas veces nosotros tratamos de vivir un evangelio así también, ¿no? Una membresía de iglesia, no es asunto mío. No es. Es el cuerpo de Cristo. ¿Y a quién seguimos? A la cabeza. ¿Se da usted cuenta? Entonces, cierto, dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo, siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. ¿Sí? Un cuerpo. Acá, dígame usted, ¿sí? Dígame usted, porque muchas veces he escuchado esto, ¿no? De que sí, si uno es miembro de la iglesia, sí, puede ser iglesia solo también. No es eso. O sea, su oreja se va por ahí. Mira, ahí está el hermano Eduardo. No te la dejo. No es. Es parte del cuerpo. Y parte importante, ¿no? Porque por ahí vienen los chismes. ¿No? Es lo mismo también como iglesia, ¿sí? O sea, usted, hermano, como miembro de la iglesia, usted solo no es iglesia. ¿Sí me dejo entender? Usted es parte de la iglesia. Y que debemos nosotros vivir, obviamente,
con responsabilidad como miembros de esa iglesia, conforme nosotros entendemos el Señor quiere que nosotros nos desenvolvamos. ¿Sí? Honestamente, hermanos, y el domingo lo dije, sí, me da pena lo que a veces respecto de, me da pena, sí. Y obviamente, no, pues, dejemos que el Señor sea quien establezca qué es lo que es una iglesia. Y lo tiene en su vida. Y está ahí en su vida. Somos un pueblo. En otro momento, el apóstol Pedro dijo, somos un edificio. ¿No? Usted y yo somos ladrillos. Pero un ladrillo solo no es un edificio. La unión de ladrillos es lo que hace el edificio. No, yo soy un edificio. No tiene sentido. No, yo soy iglesias, me voy a... No tiene sentido. Sobre todo no tiene sentido bíblico. Y acá creo que vamos también a comprender ello. ¿Sí? Y todos participamos de aquel mismo pan. La cena del Señor es una ordenanza para la iglesia. Y por lo tanto entiendo eso, sí, es la iglesia renovando su compromiso con el Señor. No es solo usted. Porque si fuese solo usted, ¿qué necesidad habría de iglesia? Hágalo solo en su casa. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Si lo hace solo en casa, no quiere decir que lo hace, que está correcto. ¿Sí? Gracias, hermanos. Ahí nos vamos a detener. Definitivamente necesitamos nosotros aprender a seguir al Señor. Seguir a seguir.